dudas, comentarios, preguntas. Eh, ¿Por qué en ocasiones han dicho que Luisa Picarreta y Conchita Cabrera de Armida son contemporáneas como si una fuera la madre espiritual de la otra? Tengo esa duda, o sea, si se supone que primero fue Luisa, dicen que Conchita es madre espiritual de Luisa Picarreta, cuando tengo entendido que primero fue Luisa y luego Conchita. No, o sea, no sé de dónde sale eso, pero definitivamente no. ¿No? O sea, vamos a entender quién es Luisa, ¿sí? Para que usted misma saque conclusiones. Ok, gracias. Dios tiene 3 obras, ¿de acuerdo? Son creación, redención y santificación. Cada obra de las que Él hace, no las hace solo, sino siempre quiere la cooperación de una criatura. ¿Y por qué quiere la cooperación de una criatura? Porque Dios requiere de un pago en gloria y en amor por todo lo que hace. Entonces, las obras que Él va haciendo, primero las trata con uno, y cuando ese uno le corresponde a nombre de toda la familia humana, entonces Dios decide poner esa obra a disposición de todos. La primera obra, que es la creación, o sea, Dios requiere el amor y la gloria por todo lo que iba a hacer. Y ahora la pregunta es, ¿con quién la trata? ¿Nada más solo? O sea, agarra y empieza a crear. No, lo trata con la humanidad del Verbo Eterno, la trata con Jesús. Y Jesús le tiene que pagar en gloria y en amor por toda la humanidad, por todo lo que Dios hizo. O sea, Él tiene que pagar a nombre de todos. Y en el momento que el Padre recibe la gloria, el amor, todo lo que Él quería recibir, en ese momento ya pone a disposición la obra de la creación para todos. Esto pensamos que como que no es muy lógico, porque pensamos que Dios no es interesado. ¿O Dios será interesado? ¿Si han oído decir time is money? Dios es un hombre de negocios, y esto ya lo hemos repetido varias veces. Es un hombre de negocios. No hace nada si no recibe el pago. O sea, para demostrarlo, vamos al Evangelio, la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan de esa parábola? ¿Qué dice ahí? Un rey, un gran señor, se va de viaje y manda llamar a tres siervos que él tiene, 3 empleados, vamos a decirlo, y les entrega un cierto capital a cada uno. Dice, a uno le entregó 10 talentos, a otro le entregó 5 y al tercero le entregó 1 y se va. Después de mucho tiempo regresa y ahora manda llamar a esas personas y les pide cuentas. Llega el de 10 talentos y le dice, aquí están tus 10, más otros 10 que gané. ¿Qué dice aquel hombre? Siervo bueno y fiel. O sea, si fuiste fiel en lo poco, entra a tomar parte de los bienes de tu Señor. Llega el de 5. ¿Qué pasa? Lo mismo. Aquí están tus 5, más otros 5 que gané. Siervo bueno y fiel. Llega el tercero, ¿y qué dice el tercero? Oye, mira, tuve miedo de perder lo que me diste, aquí te lo entrego, está totalmente, o sea, no lo gasté, no hice nada, aquí está tu talento. ¿Qué le dice aquel hombre? Siervo malo y perezoso, si sabías que recojo donde no he sembrado, cuando menos, lo hubieras puesto en el banco para que a mi regreso cobrara los intereses. ¿Sí? ¿Y qué hace con él? Sáquenlo, o sea, no lo quiero aquí, quítenle ese talento y dénselo al que tiene más.
Y ahora la pregunta es, esa parábola, ¿qué está representando? ¿Qué está representando? ¿Es un cuento? ¿Qué es? Es una representación de lo que Dios hace con nosotros. O sea, Dios se aleja de nosotros en el momento que venimos a este mundo. Y a cada uno nos da un determinado número de talentos, de dones, de atributos, para que los pongamos en práctica y que podamos dar fruto. Pero ¿qué hacemos con esos talentos? ¿Qué hacemos? Simplemente nos los gastamos, los perdemos, los despilfarramos y cuando lleguemos ante Él, ¿qué nos va a decir? Entonces, lo que está diciendo es, págame, o sea, dame frutos. Si no me das frutos, no tiene caso el haberte dado lo que te di. Por lo tanto, Dios lo que quiere es pagar, que le paguen. La obra que Él va a hacer es enorme porque está dando no talentos, no dinero, no atributos, está dando su vida. Está dando su vida y esa vida debe tener un fruto. ¿Y ese fruto qué será? Una vida divina vivida por el hombre. Una vida divina que se multiplica y que multiplica las obras de Dios. Cuando menos, para no irnos muy lejos, está duplicando o multiplicando todas las obras de Jesús, la redención. ¿De acuerdo? Entonces, esa primera obra la trata con Jesús. La segunda obra, la redención, ¿con quién la tratará? Con María. María, en el tiempo, estamos hablando del tiempo, no de la eternidad. María es la primera persona que une nuevamente lo humano con lo divino. No es Jesús, es María. En el tiempo. María nace, viene a este mundo con vida humana y vida divina. O sea, es la que donde se vuelve a unir la divinidad con la humanidad. Nos dicen que Jesús vino en la plenitud de los tiempos. Y entonces la pregunta es, ¿qué es la plenitud de los tiempos? Como nos dicen, ¿qué es? Tiene que vivir la vida de toda la familia humana para pagarle al Padre por toda la familia humana. Le tiene que dar el amor, la gloria, la retribución de cada uno de nosotros. María, ella es la que regenera a toda la familia humana, queda regenerada en ella. La familia humana se había prácticamente caído, ya estaba ausente la gracia en ella. Ningún ser humano del Antiguo Testamento pudo entrar al cielo, ni siquiera San José, O sea, todos se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención. Yo sé que esto de San José como que genera cierto escozor. No importa, hay caladril para que se unten un poquito. O sea, pero en todas las revelaciones, en el momento que Jesús desciende al seno de Abraham, sale de ahí San José. Y es lógico, estaba muerto a la gracia. ¿De acuerdo? Entonces, en María se regenera toda la familia humana. María tiene que vivir la vida de todos nosotros para pagarle al Padre en amor, en gloria y hacer todos los actos que el Padre había pedido, actos de santidad humana, actos de virtuosos y sobre todo actos de petición, de anhelo del Redentor. Cuando María cumple con todo eso, gracias a la divina voluntad, o sea, la divina voluntad es la que le permite hacer todo, entonces el Padre decide mandar ya al Redentor. Por lo tanto, la segunda obra se trata con María.
Primera obra, Jesús vive la vida de todos, paga por todos. Segunda obra, María vive junto con su Hijo la vida de todos, paga a nombre de todos. Por lo tanto, ahora el Padre tiene vivida la vida de cada uno de nosotros 2 veces. Tercera obra, viene Luisa. Luisa es la iniciadora de esta tercera obra, es en donde se va a rehacer el reino de Dios en este mundo, pero en personas salidas de pecado original. O sea, el reino lo tenía Jesús, obvio, él es sin la parte divina. Lo tenía María, obvio también, es inmaculada, tiene la vida y la voluntad divina. Pero Luisa no. Luisa nace en pecado original, Luisa tiene que ser bautizada, en fin, todos los sacramentos. Y ahora en ella se va a fundar esto. ¿Qué es lo que Jesús la pone a hacer? Los que han leído Luisa, ¿qué la pone a hacer? A reparar por todos, a vivir la vida de todos, ¿sí? A pagarle al Padre en amor por todos, a pagarle al Padre en gloria por todos. Por lo tanto, Luisa vive la vida de todos nosotros y se la entrega al Padre. Vamos con María otra vez. La plenitud de los tiempos es María, porque en ella se cumple todo lo que el Padre había pedido para mandar a su Hijo ya como Redentor. Por eso es que viene la plenitud de los tiempos, que es María. O sea, no es que el Imperio Romano, que era el momento apropiado porque el Imperio Romano abarcaba el mundo conocido en aquel tiempo. Eso son consideraciones humanas. La plenitud de los tiempos es la plenitud espiritual que María lleva a cabo gracias a la divina voluntad. Por lo tanto, si María vive nuestra vida, nos rehace. Ahora yo pregunto, ¿qué será María para nosotros? Una madre, porque María nos da a luz nuevamente. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco a través de las pláticas. Pero María es nuestra verdadera madre. No es una madre heredada en la cruz. Ahí simplemente es la ratificación de que María es nuestra madre. Bueno, y ahora viene Luisa. Y Luisa hace lo mismo que hizo María. Vive la vida de todos, paga al Padre en amor, en gloria, en adoración, pone vida divina en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ahora Luisa nos da a luz al reino de la divina voluntad. ¿Qué será Luisa para nosotros? Una madre. Tenemos 3 madres. 3 madres. María, la primera. Luisa, la madre espiritual dentro del reino, y nuestra madre biológica. O sea, tenemos 3 madres. Por lo tanto, ¿usted cree que un hijo pueda ser como el guía espiritual de la madre? María es única en la mente de Dios. No habrá otra como ella. Luisa es igual. Eres única en la historia de la humanidad. Eres única. Todas las gracias que te he dado, nadie las va a tener. Luisa vive la vida de todos. Conchita Cabrera no. Conchita Cabrera no pudo abarcar a la humanidad más que en deseo, pero no en realidad. O sea, en realidad solamente con la divina voluntad, y Conchita no vivió en la divina voluntad. Jesús le dice a Conchita, el que te toca a ti, toca al Verbo, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, es que ahí está Jesús, sí, ahí está, pero no obrando. Y se lo dice Jesús a Conchita, le dijo, es vida mística, no real, vida mística.
¿Y por qué decimos que la vida mística no es real? ¿Qué hemos pensado de lo que es la vida mística de Jesús en nosotros? ¿Qué quiere decir vida mística? Digo, es como un misterio, ¿no? Una santidad a un nivel alto que le faltó llegar nada más a la divinidad, que tenía dones, tenía todos los atributos, pero que le faltó esa divinidad. Bueno, ya le está pegando a la verdad. No vivía en ella. En Luisa, un día Luisa le pregunta a Jesús y le dice, oye, ¿qué no esta vida que tú dices que desarrollas en el alma que vive en tu voluntad es la misma que de las personas que viven en tu gracia? O sea, ¿no es la misma vida? Y Jesús le dice, no, la vida de las personas que viven en mi gracia es una vida mística, una vida mística. Pero las personas que viven en mi divina voluntad es una vida real, real. ¿Qué está diciendo? Que la vida mística no es real. Que la vida mística son los dones, sería la gracia, y la gracia son los efectos de la vida divina. No es la vida divina, son los efectos de la vida divina. En Luisa es la vida divina, en ella, fundida en ella, obrando en ella. O sea, a partir de Luisa ya podemos hablar de personas que pueden llegar a vivir en la divina voluntad. ¿De acuerdo? Pero es a partir de Luisa. Luisa y María Valtorta podríamos decir que son contemporáneas. Luisa muere en 47 y María Valtorta muere en 50 y tantos. ¿Qué tanto vivió María Valtorta lo de Luisa? Hasta donde ella estuvo en sus 5 sentidos, María Valtorta nunca se supo que hubiera conocido a Luisa, pero duró años como perdida, o sea, como fuera de contacto, o sea, desconectada de la realidad. ¿Qué tanto hizo Jesús en ella, dentro de ella, en esa época? No sabemos. Pero nadie puede vivir lo que no conoce. Por lo tanto, hasta donde sabemos que María Valtorta estuvo en sus 5 sentidos, no conoció a Luisa. De ahí hasta que muere, que estuvo como desorientada, o sea, fuera de sí, lo que Jesús haya hecho en ella y lo que le haya comunicado, no sabemos. Conchita Cabrera de Armida no vivió en la divina voluntad. O sea, es una santidad muy grande, una santidad bastante elevada, o sea, de tener al Verbo eterno en ella, pero no le participó su vida. Entonces, que Conchita haya sido, ¿qué me dijo? ¿Guía espiritual? Madre espiritual. Olvídelo. Yo lo he escuchado que en algunos programas, en algunos videos, que usted dice que en el momento de nuestra muerte se nos va a presentar Jesús y nos va a decir, ¿quieres conmigo? Quisiera que me explicara un poco esa situación para estar más tranquila. Jesús nos habla del punto de la muerte. O sea, el punto de la muerte es el momento decisivo en que una criatura puede condenarse o puede salvarse. Primero recordemos que el momento de la muerte no es un juicio personal. Eso de juicio personal no es verídico. ¿Qué es un juicio? Usted llega, se está muriendo, llega Jesús o San Pedro o quien sea y le dice, a ver, tus obras buenas. Y dice, aquí están. Y las pone en una balanza. A ver, tus obras malas. Aquí están. ¿Sí? Entonces agarra y dice, ni modo, mija, ni modo. Así que, para abajo. ¿Sí? Eso sería un juicio. Eso no es verídico. O sea, Dios no actúa así. Vamos a entender que la muerte de un Dios, por favor, la muerte y el sufrimiento de un Dios
porque Dios viene a sufrir y a morir en su propia humanidad, no puede quedar a criterio de unas obras y otras obras. Y sobre todo que la humanidad, perdón por la palabra, somos una bola de estúpidos. Estúpidos no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que no entendemos nada. Y todo lo que hacemos pensamos que lo estamos haciendo bien y pensamos que estamos viviendo bien y que lo que hago es lo correcto. El narcotraficante piensa que eso es lo correcto. Los asaltantes piensan que eso es lo correcto. Esto, a mí, la primera vez que yo entendí esto fue una vez que me asaltaron. Me subieron a un taxi y me llevaron a dar vueltas y me empezaron a sacar todo lo que tenía yo. Y uno de los que iba haciendo esto me dijo, mira, no te enojes, debes entender que esto es nuestro trabajo. ¿Sí? Así que por favor entiende. Yo dije, Madre Santa, dije, oye, ¿dónde se aprende este trabajo? Entonces, todos pensamos que estamos en lo correcto. Cuando llega ese momento de la muerte, tiene que ser en vida, el instante anterior a la muerte. Se presenta Jesús y Él dice, nos rodea de amor, o sea, nos rodea de Él. Nos explica todo lo que la voluntad humana hace y todo lo que la voluntad divina quiere hacer. Lo doto con una razón adecuada para que entienda las cosas como son, no como cree que son. Y después de eso le pregunto, ¿quieres conmigo, sí o no? Si el alma después de todo eso es muy obstinada y dice no, se condena. Si dice sí, se salva. Aunque se tenga que ir al purgatorio años, ¿sí? No importa. El purgatorio ya es cielo, es la antesala del cielo. Por lo tanto, nosotros juzgamos a modo humano. Usted está en pecado mortal. Se le nota luego. O sea, y ahorita sale, le cae un rayo y ¡prum! Ahí. Ni pío dijo. Nada más olió a quemado, pero ni pío dijo. ¿Qué pensamos de usted? Que se condenó. ¿Sí? ¿Y usted cree que Dios, el sufrimiento y la muerte de un Dios van a quedar a expensas de un rayo? ¿O de un asesino que llegue ahorita y nos mate aquí a todos? ¿Piensa eso? Eso es pensar infantilmente. No, esa muerte de ese Dios tiene que hacer todo lo posible por salvarnos. Y ese momento es el momento de la verdad, es el momento en que vamos a enfrentarnos a una realidad. Nos va a explicar todo, nos va a dar la razón adecuada para entender y voy a decir, creo que no era mi trabajo aquel, creo que estaba yo mal. Y ya después decido si sí o si no con él. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es totalmente ilógico. Pensamos que alguien que muere allá en una montaña por una luz o que se cae en una barranca, en un abismo, pobrecito, no llegó el sacerdote. Ay, y el Padre Celestial ve a Jesús y le dice, ni modo, mi hijo, aguántese, no llore, ya se le perdió. ¿Cree que eso es lógico? Entonces, el sacrificio de Jesús es inmenso y va a salvar a casi todos. Buenas noches. Antes que nada, una disculpa, tengo espagueti en el cerebro y no sé cómo hacer las preguntas. Espagueti en el Todo cerebro. revuelto. Bueno, Sí. ¿y le puso queso? Y cremita. Entonces va a estar así medio... Sí. Con respecto a lo que pregunto ahorita de que Dios no puede ser justo en cómo nos va a juzgar si sale ahorita el rayo, me queda muy claro que es antes de Luisa y después de Lisa y todo lo que Dios nos ha permitido ir conociendo, por ejemplo, con Sor Faustina, que la Misericordia, el Sagrado Corazón, todas estas
santas y místicas que nos han enseñado todo esto. Y las famosas promesas, que si haces esta devoción, te promete darte los últimos sacramentos, que si haces esto, no morirás con todas las gracias recibidas, ¿no? ¿Cómo entenderlo? O sea, lo que les dijo a Sor Faustina y todas ellas es verdad, ¿no? Y ahorita, después de Luisa, nos da otra verdad. Bueno, y más que estábamos apegadas a esto de las devociones y que si rezo el rosario todos los días lo voy a tener. ¿En dónde me ubico en este momento del juicio que dice usted al final? Porque como tiene razón, nos morimos, se mueren las personas y nuestra agonía en los vivos se murió sin sacramentos, no llegó el sacerdote. O sea, a esa persona Dios lo va a ver antes de Luisa y nosotros después de Luisa, ¿o cómo va a ser? No Lo sé que si me está puede haciendo explicar. nos está dando la revelación completa. Ujú, Lo que no se sabía antes no quiere decir que no se hacía antes. ujú. ¿De acuerdo? O sea, no es que no se hiciera, simplemente no se había revelado. En el Antiguo Testamento, o sea, sería lo mismo. Nada más que en el Antiguo Testamento, como no estaba la gracia todavía, el hombre decidía si se condenaba o no. Pero cuando decidía no condenarse, se tenía que ir a esperar al seno de Abraham. Pero de todas maneras se daba. No podemos pensar que Dios sea injusto, porque eso sería una injusticia. O sea, que a uno le aplique una ley y a otro le aplique otra. Entonces, lo que se revela a partir de Luisa es simplemente el conocimiento, pero el acto ya estaba. Entonces, todo lo que ha revelado antes de Luisa son adelantos. O sea, la misericordia nos está mostrando esa actitud de Él de perdonar todo siempre y cuando la criatura se arrepienta. Porque la misericordia no es gratuita. Esa idea de que Dios es pura misericordia y que Dios perdona todo, sí, si la criatura se arrepiente, no si no se arrepiente. O sea, la misericordia no es gratuita, es condicionada al arrepentimiento de la persona. El perdón de Dios perdona todo. Dios perdona todo. Hubiera perdonado a Judas, quería perdonar a Judas, pero Judas no acudió a pedir perdón. Entonces es la propia criatura la que se condena. Así que no hay discrepancia. Nos va diciendo lo mucho que nos ama, nos va diciendo lo mucho que hace por nosotros y que está dispuesto a perdonar todo. No nos dijo toda la verdad, sino simplemente nos deja en eso. Las revelaciones de María, de haz esto, ponte el escapulario, reza esto, todo, son como medidas para que el hombre se vaya acercando cada vez más y vaya teniendo cada vez más esa como necesidad de salvarse, que nos vayamos convenciendo de que es necesario hacerlo, acercarnos para salvarnos. Pero no quiere decir que esté equivocado, ni quiere decir que con ellos haya usado una determinada medida y ahora use otra. Lo que sí, a aquellos se les va a juzgar de acuerdo a lo que conocieron. A nosotros nos van a juzgar de acuerdo a lo que conocemos. ¿Sí? Entonces, eso de juzgar, o sea, nos van a poner en entredicho, decir, tú sabías que mi voluntad quería esto. Tú sabías que yo te quería dar esto. Tú sabías todo lo que conoces de la divina voluntad y no lo hiciste. Entonces ahora el arrepentimiento va a ser mucho más grande y el sufrimiento en el purgatorio va a ser tremendamente mayor, porque conociendo no lo hicimos. Los otros, no conociendo, sufrirán menos.
Antes de la tabla de la ley, el matar a un hombre no era tan grave como después. Y eso lo dice San Pablo. O sea, San Pablo es como el punto de apoyo para todo esto. San Pablo dice que la ley no lo justifica, que la ley lo hizo reo de pecado. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya sé lo que debo o no debo hacer. Antes que no lo sabía, no era tan grave las cosas. Pero no hay discrepancia. Gracias, Miquel. Y una última pregunta. Entonces, las personas que se murieron antes, como usted acaba de explicar, digamos que si se van al purgatorio, ¿cree usted que puedan llegar a conocer en el purgatorio lo que estamos conociendo ahora o se quedan con eso que ellos vivieron? O sea, nos nivelarán en el cielo con, por ejemplo, mi abuela, que no supo llegar a ella a conocer esto. Bueno, sí, definitivo sí. Las almas que viven en la divina voluntad, dice Jesús, que serán las que eleven a todas las almas que en el cielo, las eleven a la misma altura, la misma dignidad, pero será una gloria accidental, no una gloria esencial. ¿Qué quiere decir eso? No serán poseedoras de vida divina, simplemente gozarán de los bienes de la vida divina, pero no serán poseedoras. Las almas que llegaron a vivir esto serán poseedoras y vivirán también disfrutando de todo. En Dios no hay esa dualidad. El bien y la felicidad y la gloria va a ser para todos, pero unos serán poseedores y otros no. Y lo que usted, viviendo en la divina voluntad, usted les pueda dar de gloria, de felicidad, de bienaventuranza a todo el cielo, eso es usted. Y los santos gozarán de usted, del cielo de usted. ¿Sí? O sea, de ese engrandecer el cielo. Pero ellos, aunque lo gozarán, no podrán decir que los demás gozan de ellos. A lo mejor mi pregunta es muy básica, pero tengo esa duda. Usted nos explicó que nosotros, a ver si lo entendí así. Bien, nosotros lo que heredamos de Adán es la deuda de haber perdido la vida divina. Entonces, usted dijo que Adán en sí no pecó, sino que se salió de la vida divina. Así lo entendí. Y mi pregunta es, a nosotros nos bautizan y el Catecismo Católico nos dice, o lo que nos enseñaron, que con el bautismo se nos quita el pecado original, se nos da la gracia santificante. Entonces, aquí mi pregunta es, con el bautismo, cuando nos bautizaron a cada uno de nosotros, ¿se nos quita esa deuda que tenemos o que se heredó de lo de Adán? Sí, de Adán. Adán pecó, ¿de acuerdo? Adán desobedece. El pecado de Adán es, sobre todo, olvidarse de amar a Dios y se olvidó que Dios lo amaba. Y el hecho de olvidar ese amor mutuo es lo que le permite desobedecer. Entonces el inicio del pecado y el pecado en sí es por falta de amor. O sea, se le olvida que Dios lo amaba y se le olvida amar a Dios. Pierde la vida divina y pierde la voluntad divina. ¿Para qué sirve la voluntad divina? ¿Para qué sirve la voluntad divina? No, pues vamos al catecismo mejor. ¿Para qué sirve la voluntad? La voluntad divina sirve para hacer crecer la vida. La voluntad humana nos sirve para hacer crecer nuestra vida humana. La voluntad divina sirve para hacer crecer la vida divina. ¿Sí? O sea, la vida que Dios nos da
Y ahí vamos al bautismo. El bautismo nos perdona ese pecado original, que no es pecado, es ausencia. Nos perdona eso. ¿Por qué nos lo perdona? Nada más porque sí. ¿Qué quiere decir perdón del pecado original? ¿Que nos restituye qué? Nos restituye la vida divina. ¿Que no el bautismo es un injerto en la vida de Jesús? ¿Que no es volvernos a injertar en la vida de Jesús? ¿No es ponernos un germen de vida divina en nosotros? Eso es por lo que lo perdona. No es un perdón, es una restitución. Nos restituye la vida divina en nosotros. Bueno, ya tenemos la vida divina, pero no nos dio la voluntad divina. Por lo tanto, esta vida divina que ahora me dieron, yo necesitaría hacerla crecer. Pero ¿y con qué la puedo hacer crecer? Pero no lo tengo. No tengo voluntad divina que hace actos divinos, por lo tanto no puedo hacer crecer la vida divina. Y la vida divina no puede crecer con actos humanos. Entonces, ¿en qué situación quedo? O sea, estamos sujetos a actos de voluntad humana virtuosos, ayudados por la gracia santificante. Entonces, la gracia santificante le da valor a los actos, pero a los actos de voluntad humana, virtuosos. Y los grandes santos han vivido virtudes heroicas, que gracias a eso es como la Iglesia los santifica o los canoniza. Pero esos actos de virtud humana no son suficientes para hacer crecer la vida divina a debida estatura. Ningún santo, no importa quién sea, no importa cómo se llame, ningún santo ha hecho actos divinos. ¿De acuerdo? Todos son actos santos humanos, actos virtuosos, pero actos divinos ninguno. ¿Por qué? Porque la divina voluntad y la vida divina que está en ellos no creció. Se quedó ahí santificando, dándole gracias, dándole ayudas, pero no creció. Por lo tanto, ahora tiene que venir la segunda restitución, que es la restitución de la voluntad divina, que es la que hace crecer la vida divina en la criatura. Nosotros tenemos ya ese germen de vida divina en nosotros, tenemos a Jesús en nosotros. ¿Sí? Es más, Jesús nunca salió de nosotros. Nunca. Nacemos en pecado original, pero nacemos con Jesús en nosotros. Vamos al Génesis para que se entienda esto. O sea, cuando ya Adán faltó, desobedeció, se presenta a Dios y empieza con aquello de los castigos, que no son castigos, son consecuencias de perder la vida y la voluntad divina. Y luego dice, he ahí al hombre, o sea, hecho como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Saquémoslo del paraíso, no sea que alargue su mano y coma del árbol de la vida. O sea que ahí en el paraíso, en el centro del paraíso, estaba plantado el árbol del conocimiento del bien y del mal, pero ahí junto estaba plantado el árbol de la vida. Y entonces Dios dice, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre. O sea que revierta el castigo, porque el castigo era morir en lo material y morir en lo espiritual. Entonces la pregunta es, ¿qué es el árbol de la vida? Jesús. Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. De alguna manera, en el acto único de Dios, ahí en el paraíso terrenal estaba presente Jesús. Y ya hemos quedado que el paraíso terrenal es el hombre,
no es un lugar, sino el paraíso terrenal es el hombre. ¿Y qué hace Dios? Sacan a Adán y Eva y el árbol de la vida, ¿qué le pasa? No lo arrancan, no se lo llevan. ¿Qué hacen? Ponen un arcángel con una espada de fuego para impedir el paso del hombre a el árbol de la vida. ¿Qué quiere decir eso? Que el hombre no sale del paraíso, sino simplemente le impiden el paso para entrar a tomar de los frutos del árbol de la vida. Por lo tanto, Jesús sigue en el alma porque el paraíso es el hombre. ¿Sí? El hombre se queda con el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es la voluntad del hombre, y se queda ahí junto el árbol de la vida, que es Jesús, pero impedido el paso por un arcángel con una espada de fuego. ¿Qué hace el bautismo? Quita ese impedimento. El bautismo es lo que quita ese arcángel, quita esa espada de fuego, y ahora ya podemos tener acceso a la vida divina que está en nosotros. ¿Sí? Pero el crecimiento de esa vida debería de ser a base de actos divinos. Y eso es lo que la divina voluntad no nos fue restituida. Por lo tanto, tenemos que crecer a nivel de vida humana, de virtudes. Pero volvemos a lo mismo, las virtudes no desarrollan la vida divina y menos la ponen a actuar en nosotros. Por lo tanto, grandes santos sí, santos de voluntad humana sí, de virtudes excelsas, heroicas sí, pero no vida divina. Y esto, por ejemplo, cuando Luisa le pregunta a Jesús sobre la santidad de Adán, Jesús le dice, Adán es el santo más santo que existe. Más santo que Padre Pío, más santo que San Francisco, más santo que Santa Teresa, más santo que todos los santos. Porque es el único que tiene actos en la unidad de mi voluntad. O sea, en la primera etapa de vida de Adán, que la vivió en la divina voluntad, le permitió tener vida divina, le permitió desarrollar esa actitud divina y eso es lo que lo hace más santo que todos los demás. No importa quién haya sido. O sea que la santidad humana, la santidad de las virtudes, prácticamente en ese sentido no es adecuada, no lleva a la criatura al punto que Dios quiere. Doctor, entonces, a partir de Luisa, todos los que hemos conocido el don de la divina voluntad, ¿podemos hacer crecer la vida divina en nosotros? ¿Y qué pasa con nuestros actos pasados, nuestra vida pasada, que no fue hecha en la divina voluntad? El alma que vive ya realmente en la divina voluntad, no se trata de en actos, Okay. Ahorita entro y luego me salgo y todo, no, Okay. Sino que ya vive completamente en la divina voluntad y que Dios sabe que no se va a salir. En ese momento la divina voluntad se corre hacia atrás y marca todos los actos nuestros como actos divinos, sin mérito. O sea, no hay mérito Sí. porque no los hicimos nosotros. Ajá, como los santos que había explicado. Exacto. Pero Okay. quedan como actos divinos y adquieren el mérito de lo que yo haga de hoy en adelante. Ahora, ¿dónde quedaron mis actos? ¿Nada más los marcaron? No, quedaron en la tumba con Jesús. Y esa tumba, ese quedar en la tumba con Jesús lo tengo que hacer yo. ¿Sí? Otra vez volvemos a San Pablo. Ajá. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. ¿Y qué le faltó a la pasión de Jesús? Yo. Exacto. Le faltamos nosotros. Él lo hizo todo por nosotros, pero nosotros no estuvimos. Entonces ahora yo necesito
ponerme ahí. Y eso es lo que Jesús nos va pidiendo con el desapego. ¿Por qué Jesús lleva a Luisa al desapego, al abandono y a que llegue a su nada? ¿Cuál es la causa? Que todo lo anterior lo quitemos, que renunciemos a eso. Y la renuncia quiere decir ponerla en el sepulcro con Jesús para que se quede ahí y resurja a vida nueva, pero vida gloriosa. ¿Sí? Entonces esa vida que marcan de todos nuestros actos anteriores es la huella o el mérito de la resurrección de Cristo. Vida gloriosa, vida divina, pero sin mérito porque nada más lo hizo Él. Pero de aquí en adelante soy yo y Él los que vamos a actuar. Entonces ahora ya empieza a cobrar mérito mi vida. ¿Sí le queda claro? Sí, muchas gracias. Doctor, usted dice que Adán es el santo más santo. No, yo no digo, a mí no me metan en esas cosas. Pero dicen también, hemos oído hablar que a San José lo llaman el santo más santo. Entonces, A mí no me pregunte. Yo nada más le digo lo que Jesús dice. Cuando Luisa le pregunta a Jesús sobre la santidad de Adán, le dice, Adán es el santo más santo que existe, porque es el único, no había otro. Claro, María es otra cosa, ¿de acuerdo? Es el único que tiene actos hechos en mi voluntad, punto. O sea, nadie tenía un solo acto divino como posesión de la persona. Por lo tanto, la santidad de San José nadie la discute. Nadie discute la santidad de San José. Una santidad muy grande, sí, pero humana. Y si es una santidad humana, es una santidad en aquel tiempo muerta a la gracia. Muerta a la gracia. Igual que Moisés, igual que Abraham, el padre de la fe, el Moisés, el no ha habido otro como él, el que ve a Dios cara a cara, todos los profetas, todos ellos grandes santos, pero humanos, muertos a la gracia. Por eso se tuvieron que ir al seno de Abraham a esperar la redención. Doctor, yo le quiero preguntar, si ya Adán y Eva habían sido expulsados del paraíso y estaba el ángel como guardián, la Biblia dice algo de que al demonio lo sacaron obviamente de ahí también y lo echaron a la tierra. No, se equivocó. Entonces, ¿dónde quedó ahí el demonio? Porque En la tierra. En la tierra. De donde fue echado fue del cielo. Pero andaba ahí en el paraíso porque pues ahí entonces. Donde fue arrojado fue del cielo. O sea, los ángeles como seres creados, o sea, tuvieron una prueba. Y esa prueba tuvo un tiempo. En los ángeles, en el principio de su existencia, vivieron en el tiempo. Se les dio un tiempo de prueba. Ahora, una vez que entablan esa batalla, cuando Luzbel se revela, entonces Luzbel lo que quiere es no servir a Dios en el hombre. O sea, cuando sabe que el Verbo se va a encarnar, en ese momento, o sea, dice, no, yo no serviré, el non serviam, que es el pecado de él, la soberbia. Y entonces se dedica a convencer a los demás ángeles de que no es justo lo que Dios quiere hacer, que se rebelen contra él. Y ahí sale San Miguel Arcángel, o sea, no con una lanza, ni en caballo, no, esas son cosas totalmente para representar. Sale San Miguel Arcángel aconsejando a todos los ángeles que no le hagan caso y que es bueno someterse a la voluntad de Dios. Cuando llega el final del tiempo que les dieron como prueba, ahí se acaba el tiempo para ellos.
igual que para nosotros se acaba el tiempo con la muerte. Entonces acaba el tiempo y lo que decidieron es lo que ya quedó para toda la eternidad. Por lo tanto, ya no hay posibilidad de cambio. Ahí es donde ya no se encontró lugar para el demonio en el cielo y fue arrojado a la tierra a continuar su batalla. O sea, que no es del paraíso terrenal, sino es del cielo aquí. Y aquí está haciendo la misma batalla que hizo allá. O sea, convenciéndonos de que es bueno revelarnos a Dios. ¿Sí? O sea, ¿por qué no disfrutas de todo lo que tú eres? ¿Por qué no te atreves a ser tú? ¿Por qué no te atreves a ser envidiosa? ¿Por qué no te atreves a quitarle a los demás lo que tienen? ¿Por qué no te atreves a estar con el hombre de tu prójima? ¿Por qué no te atreves a vivir tu sexualidad libremente? ¿Por qué no te atreves a ser homosexual? ¿Por qué no te atreves a abortar? ¿Por qué no disfrutas? ¿Por qué no quieres ser Dios sin Dios? ¿Por qué no quieres ser Dios sin Dios? Eso es lo que Satanás nos está diciendo. Y todos le hemos hecho caso. Unos en una cosa, otros en otra, pero todos hemos seguido los consejos de Satanás. Los muy católicos también estamos siguiendo los consejos de Satanás. Analicen la época actual, analicen los actos que se hacen, que se llevan a cabo, analicen en lo que estamos o no estamos de acuerdo. Y van a ver cómo vamos a encontrar muchas cosas que son total y absolutamente contrarias a Dios. Entonces el demonio no está en el infierno, o sea, eso va a ser hasta que se acabe la vida en la tierra y ya después se vaya para allá o sea, Es que el infierno no es un lugar. ok, entiendo. Es la No es esa puerta que dice aquí es el infierno y llega, la abre y se mete y ya no sale. Ajá, El infierno es un estado del alma. del alma. ¿Sí? El infierno es un estado. Vivir sin Dios. A ver, doctor, para ver si voy comprendiendo bien. En la Biblia, que es la palabra de Dios, Él dice que nos conoce desde siempre. Ahorita, con el conocimiento que Jesús nos está compartiendo, dice que nosotros estuvimos siempre en Él. Y nuestro Dios Padre nos dice que Él siempre nos ha estado llamando. Bueno, voy a hablar en primera persona. Que me ha estado llamando, pero que yo siempre me voy por el otro lado, equivocadamente. Y dice, para que tú puedas actuar debidamente y correctamente, es como yo entiendo, ¿verdad? Tienes que leer y releer este libro que le he dado a Moisés, donde están las leyes, o sea, los 10 mandamientos. Me imagino yo que es toda la Biblia. Dice, y que es un mandato de él. O sea, ya si yo quiero vivir bien, correctamente, debo acatar la orden de Dios en leer el libro. Y dice, yo mismo me voy a encargar de sacarte los demonios que llevas dentro. Y humanamente uno dice, pues yo no llevo ningún demonio. Yo para mí consideraba un endemoniado, pues esos que vemos cuando les hacen los exorcismos. Y ahora con el conocimiento que Jesús nos está compartiendo, me doy cuenta que los demonios son, ahora sí que es pero también dice que le he dado atributo y le he dado sacrificio, le he ofrecido sacrificios a los Baales y que él se va a encargar de sacarlos. Y ahora con el conocimiento, pues me doy cuenta que esos Baales están dentro de mí, como es el egoísmo, el celo, o sea, los celos, las mentiras. Cuando me voy pues por el otro lado, o sea, si Dios me dice, no mates, aunque yo no mato un cuerpo humano, pero puedo estar matando las ilusiones de un inocente. Puedo estar matándome a mí misma con el pecado. Uh-huh.
le estoy dando muerte a mi alma desde aquí, pues. Por eso, pero Bueno, para ver si voy entendiendo bien, o sea, tal vez no tenga una pregunta, pero para si voy entendiendo bien. Entonces, para poder llegar a esa vida que Jesús ahora quiere que lleguemos a hacer una vida que le demos vida a su divina voluntad, debemos ir viendo en el momento que Adán se separa de la voluntad de Dios. Y como dicen, no nos heredó el pecado, simple y sencillamente es como si yo nací dentro de una religión, que es la católica, pero luego mis padres se salen de esa religión y empiezan a hacer otra religión y yo por eso, nazco en la pero a otra. ver, o sea, ¿cuál es el contexto? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que a medida que vamos teniendo este conocimiento, a Ujú. medida que vamos conociendo cada verdad que Jesús nos va compartiendo y la vamos y haciendo, pues, como pues, no puedo decir Por practicando. eso, que porque vamos conociendo, ¿de acuerdo? sí, vamos ¿Qué? conociendo, y nos vamos como introduciendo y entrando más Ujú. en esa vida, viene, es como, ay, a ver, es como si aquí desapareciera el tiempo, así como viene Jesús diciéndonos desaparece el tiempo y entramos, a ver otra vez. Por lo que entiendo que Jesús viene y nos dice, bueno, es que yo no vengo a hacer mi voluntad, vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Mis obras no son mías. A medida que vamos conociendo esto, tenemos que actuar también, o sea, como Él, o sea, transmitir las verdades como las está transmitiendo Él y vivirlas como las vive. Por eso, vivir en la divina voluntad Vivir en la divina es voluntad. vivir la vida de Jesús nuevamente. Ajá. Nada más. O sea, olvídese de todo lo demás. Porque todo lo demás no es esto. Todo lo demás es camino. Usted para llegar aquí, ¿en qué se vino? ¿En qué vino aquí? A ver si le entendí la pregunta. ¿En qué vino, mujercita? Aquí ¿Vino a vine en una caballo, en camioneta, pie, en un coche? en un coche. Sí. El coche tuvo que tomar un camino, ¿sí? Y ese camino, o sea, la trajo aquí. Ahora yo le pregunto, ¿por qué está aquí y no está en el camino? Porque tuve que entrar al camino en la camioneta para que... Porque esta es la Esta era finalidad. mi meta. Bueno, esto es la vida en la divina voluntad. El camino es la santidad humana. Usted se puede regresar al camino si quiere, pero vivirá en santidad humana, no en la finalidad. Pero si ya llegó aquí, que sería voy totalmente ilógico para allá. regresarse allá. Sí, voy para allá. Entonces, espéreme, el conocimiento es el camino, pero usted con o sin conocimiento ya llegó. Entonces ya no importa. Para llegar a la divina voluntad no se necesita ser santo, no se necesita la santidad humana porque no es un logro de la criatura, sino es un don, un regalo que Dios le quiere hacer. Lo único que necesita es conocerlo y si le gusta, lo desea y lo obtiene. Nada más. Olvídese de todo lo demás. ¿De acuerdo? No le estoy diciendo que se olvide de la iglesia. No. Por eso. A lo que yo comprendo ahora es que todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en la voluntad humana y lo hicimos imperfecto. Así es. Ahora yo Hágalo no puedo tomar, hágalo en la divina ahora que ya voluntad. estoy conociendo lo que Jesús nos está compartiendo, no puedo tomar lo que conocí en la voluntad humana y traerlo para acá. Así es. Por decir, no puedo decir, voy a alzar una coronilla en la divina Olvídese voluntad. de esas cosas, no las meta aquí, por favor. Pues no sí, meta por eso. eso quiero para ir Simplemente el camino no tiene nada que hacer aquí. acá. Entonces aquí no está ni en su coche, ni en su camioneta, ni en el camino. Ya está aquí.
Si quiere quedarse aquí, qué bueno, no necesita el coche, no necesita el camino. Nada más necesita adecuarse a lo que está aquí. Adecuar hasta acá. Y ya. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, pues nos vemos mañana. ¿Sí?